Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble cadena de sucesos que provocaron el hundimiento de la monarquía española de los Borbones y que además prendieron la llama de una guerra que afectó a toda la nación. La pregunta es clave: ¿cómo puede desmoronarse un imperio de esa manera en tan poco tiempo? Bueno, pues para entenderlo tenemos que viajar al reinado de Carlos IV, una época marcada por una tremenda debilidad interna y una presión exterior, sobre todo desde Francia, que fue preparando el terreno para una crisis sin igual. Para no perdernos, vamos a seguir un orden muy claro, en 5 partes. Es casi como ver caer una fila de fichas de dominó. Todo empieza con un rey superado por las circunstancias y acaba con el pueblo entero levantado en armas. Venga, pues vamos al lío. Nos situamos en el año 1788. Y ojo, porque en este momento España ya arrastraba unos problemas estructurales pero que muy serios. A ver, cuando Carlos IV llega al trono, el panorama que hereda es desolador. El Estado estaba prácticamente en bancarrota. Y es que el sistema del absolutismo ilustrado ya no daba más de sí. Se intentaban hacer reformas, sí, pero sin tocar los privilegios de los de siempre. Y así, claro, era imposible. El resultado, un agujero fiscal crónico, la gente pasando hambre cada 2 por 3, la economía parada y, para rematar, unas epidemias terribles que se llevaron a miles de personas. Y en medio de toda esta tormenta, ¿quién estaba al timón? Pues Carlos IV. Un monarca al que, sinceramente, la situación le quedaba muy grande. No tenía el carácter ni la visión política para manejar una crisis de este calibre, y menos con la que se estaba liando en la vecina Francia. Realmente, quien cortaba el bacalao no era el rey, sino su primer ministro, Manuel de Godoy, un personaje que subió como la espuma. Se dice que por ser el favorito de la reina y que acumuló un poder inmenso. Y claro, tanto poder genera muchísimos enemigos. Tenía en contra buena parte de la nobleza, a la iglesia, a los altos mandos del ejército, y todos empezaron a conspirar y agruparse en torno al heredero al trono, el príncipe Fernando. Y mientras todo esto se cocía adentro, en 1789 estalla la Revolución Francesa. Imagínense el pánico en la corte española. La reacción inmediata fue intentar levantar un muro, un cordón sanitario, como lo llamaron. El ministro, Florida Blanca, impuso una censura férrea, prohibió libros, disolvió las cortes, vamos, un cerrojazo en toda regla por puro miedo a que las ideas revolucionarias cruzaran los Pirineos. Pero claro, intentar ponerle puertas al campo nunca funciona. Esa política de aislamiento no podía durar para siempre. Y aquí es donde la historia da un giro radical y la relación con Francia se va a volver peligrosísima. Fíjense qué cambio tan brusco. Cuando en Francia ejecutan a su rey, Luis XVI, que además era primo de Carlos IV, España entra en guerra contra ellos. Una guerra, por cierto, que fue un desastre. Y después de la derrota, ¿qué hace Godoy? Pues le da la vuelta a la tortilla. Firma la paz en 1795 y se alía con Francia. Por esa paz le dieron el título de Príncipe de la Paz. Menuda ironía, porque esa alianza sería a la larga una auténtica catástrofe. Y a partir de ese momento, España empieza a pagar un precio altísimo. Porque ser aliado de la Francia de Napoleón significaba básicamente convertirse en su marioneta y verse arrastrado a todas sus guerras, lo que drenó por completo los recursos del país. La caída fue en picado, rapidísima. Atentos a las fechas. En 1797, primera gran derrota naval contra los británicos en el Cabo de San Vicente. En 1805, Trafalgar, el desastre absoluto. La flota española y francesa aniquilada por Nelson. Y ya, el golpe de gracia, llega en 1807 el Tratado de Fontainebleau. Godoy le da permiso a Napoleón para cruzar España con sus tropas con la excusa de invadir Portugal, pero era una trampa. Vamos, el caballo de Troya perfecto para ocupar el país. Y mientras Napoleón iba moviendo sus fichas, la situación interna en España era un polvorín. El odio hacia Godoy no paraba de crecer, sobre todo por medidas como la desamortización, que le quitaba bienes a la Iglesia para intentar llenar las arcas. Toda esa oposición se unió en torno al príncipe Fernando, en el llamado Partido Fernandino. Incluso llegaron a montar una conspiración en 1807, el proceso de El Escorial. Aunque le salió mal, dejó clarísimo que la monarquía estaba completamente rota por dentro. Así que ya tenemos el escenario perfecto para el desastre. Las tropas francesas desplegadas por toda España y el rey y su propio hijo enfrentados a muerte. Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, vio la oportunidad perfecta y dijo: ahora. El premio gordo era la corona de España. La primera ficha de este dominó final cayó en Aranjuez el 18 de marzo de 1808. Se produce un motín popular, aunque en realidad estaba bien organizado por los partidarios del príncipe Fernando. El objetivo era claro: la cabeza de Godoy. Y lo consiguen. Pero no solo eso, la presión es tal que Carlos IV se ve forzado a abdicar en favor de su hijo. España tenía un nuevo rey, Fernando VII.
Esto a Napoleón le vino de perlas, y aquí ejecuta su jugada maestra, la famosa trampa de Bayona. Llama a padre e hijo a Francia con la excusa de que va a mediar en su conflicto. Una vez los tiene allí, la cosa es esperpéntica. Primero presiona a Fernando VII hasta que le devuelve la corona a su padre, y acto seguido Carlos IV, que ya lo tenía todo pactado por detrás, le cede el trono directamente a Napoleón, y este sin más se lo entrega a su hermano José Bonaparte. Increíble. En un abrir y cerrar de ojos, España se queda sin sus reyes y con un francés en el trono. Para intentar darle un barniz de legalidad a todo esto, Napoleón se sacó de la manga el Estatuto de Bayona. Ojo, que no era una constitución votada por el pueblo, sino una carta otorgada, impuesta desde arriba. Tenía algunas ideas reformistas, sí, pero para la inmensa mayoría de los españoles eso era papel mojado, un documento dictado por un invasor. Bueno, pues imaginen el panorama. La familia real, prisionera en Francia. Un rey extranjero, el hermano de Napoleón, en el palacio. Y las tropas francesas ocupando las principales ciudades, empezando por Madrid. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y al final, como era de esperar, todo estalló. La chispa que prendió la mecha saltó el 2 de mayo de 1808 en Madrid. Cuando corre el rumor de que los franceses se quieren llevar a los últimos miembros de la familia real que quedaban en palacio, el pueblo madrileño no aguanta más y se lanza a la calle de forma espontánea a luchar contra las tropas de ocupación. La lucha fue tremendamente desigual, pero heroica. Civiles armados con lo que pillaban, y también algunos militares que desobedecieron las órdenes de no intervenir, como los capitanes Daoiz y Velarde. Al final del día, las tropas del general Murat aplastaron la rebelión con una violencia extrema, pero ya era demasiado tarde. Porque esa represión tan brutal no fue el final de nada, sino el principio de todo. Las noticias de lo que había ocurrido en Madrid se extendieron como la pólvora por toda España, y fue la señal para un levantamiento general. Empezaba así la larga y cruel Guerra de la Independencia. Y con ella una pregunta que parecía tener una respuesta imposible. ¿Podía una nación que se había quedado sin rey y sin gobierno llegar a derrotar al ejército más poderoso del mundo?